Muy, pero muy buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien? ¿Sí? Espero que sí. Junto a su familia, a sus seres queridos, poniendo todas las medidas necesarias para poder pasar esta pandemia. Y así también espero que se encuentren en sus casas avanzando con el desarrollo académico, que es muy importante. El día de hoy les traigo una clase de factorización, a petición de algunos, para que les quede claro este concepto tan extraño para algunos, factorización. Entonces, el objetivo de esta clase es saber qué es la factorización, de dónde proviene y cómo factorizamos. Muy bien, ¿estás listo? ¿Sí? Con tu cuaderno y tu lápiz para tomar algunos apuntes. Comencemos entonces. ¿De dónde viene esta palabra factorización? Esta palabra, si tú la descompones, viene de factor. Y yo sé que tú sabes qué son los factores, pero la mente es frágil y te lo voy a recordar. ¿Recuerdas? El año pasado estuve todo el año diciendo, el orden de los factores no altera el producto. Ah, ¿de dónde viene entonces la palabra factor? Viene de multiplicación. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo muy, pero muy sencillo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver. 4 por 3 es 12. Muy bien. Donde el 4 y el 3 son factores de 12. ¿Ok? 4 es un factor, 3 es otro factor. Veamos otro ejemplo. 6 por 3 es 18. El 6 y el 3 son factores de 18, ¿ok? 6 se llama factor, 3 se llama factor. Otro ejemplo, 5 por 3 es 15. 5 es un factor y 3 es otro factor de 15. ¿Cómo le llamamos al resultado de una multiplicación? Producto. ¿Y qué significa el orden de los factores no altera el producto? Simplemente es propiedad conmutativa, es decir, 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5 e igualmente me va a dar 15. Nada más que eso. ¿Ves qué fácil es? Un último ejemplo. 2 por 3 es 6. Perfecto. Acá tenemos ejemplos de factores. El 4 y el 3, factor de 12, el 6 y el 3, factor de 18, el 5 y el 3, factor de 15, el 2 y el 3, factor de 6. Perfecto, pero te habrás dado cuenta que hay un factor que se repite en todos estos números. ¿Cuál es? El número 3. Por lo tanto, acá tenemos un nuevo concepto que es el factor común. La palabra común, recuerda que es algo que se comparte. Muy bien, por ejemplo, tú y tu mejor amigo, ¿qué cosas tienen en común? A lo mejor se comparten jugar a la pelota. Ambos les gustan jugar a la pelota. O a lo mejor jugar a los videojuegos. A ambos les gusta jugar. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen en común. ¿Qué tienen en común todos estos productos? El 12, el 18, el 15 y el 6. Un factor. ¿Y cómo se llama ese factor? El 3. Entonces tenemos un concepto más o menos parecido al factor, pero con un apellido. El factor común. ¿Cuál es el factor común de estos productos o de estos resultados? El número 3. ¿Te fijas? Entonces ya tenemos factores y ahora ya tenemos el factor común. Es aquel factor que se repite. Dicho de otra manera, yo te puedo preguntar, ¿a qué tabla pertenecen o qué tabla comparte el 12, el 18, el 15 y el 6? La tabla del 3. ¿Ya? También lo puedes ver de esa forma. Perfecto. Ahora que tienes claro de dónde viene la palabra factorizar,
vamos a factorizar. Pero vamos a comenzar a factorizar con números enteros. Perfecto. ¿Qué es factorizar? Yo te voy a explicar lo que es factorizar. Factorizar simplemente es descomponer mediante una multiplicación un número. Idealmente lo podemos descomponer en números primos. Pero simplemente yo en este curso quiero que tú descompongas, ¿ya?, un número en dos o más factores, ¿ok? Entonces, ¿qué es factorizar? Simplemente descomponer un número mediante una multiplicación. Veamos un ejemplo. Factorízame el número 20. ¿Cómo factorizo el 20? Lo descompongo mediante una multiplicación. Es decir, 4 por 5. Ok. Factorízame el número 10. Voy a descomponerlo mediante una multiplicación. 5 por 2. Factorízame el número 3. El número 3 es un número primo. Muy bien. 3 por 1. Y ahí tengo factorizado estos números enteros. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Te voy a dejar un último ejemplo y te voy a decir que me factorices el número 18. Hazlo en tu hoja de apuntes y vamos factorizando el número 18. Perfecto. Voy a borrar. Y ahora que ya sabes factorizar, vamos a encontrar factores en comunes en los siguientes números. El 5, el 20 y el 30. ¿Cuál es el factor común de estos tres números? Estamos buscando un factor común. Y tú ya sabes que el factor común es el factor que comparten estos tres números. Es decir, ¿a qué tabla pertenecen estos tres números? ¿Pertenecerán los tres a la tabla del 10? No, solamente el 20 y el 30. ¿Pertenecerán los tres a la tabla del 2? No, solamente el 20 y el 30 pertenecen a la tabla del 2. ¿Pero pertenecerán los tres a la tabla del 5? Sí. Por lo tanto, el factor común de estos tres números es 5. Perfecto. ¿Cuál es el factor común entre 2? 18 y 16. ¿A qué tabla o cuál es la tabla que tienen en común estos tres números? La tabla del, perfecto, la tabla del 2. El factor común es el 2. Veamos. Otro ejemplo, a ver si te das cuenta en esto. ¿Cuál es el factor común entre 4, 16 y 20? Muy bien, tú me dirás, profesora, el factor común es el 2. Sí, es el 2. ¿Por qué? Porque los tres pertenecen a la tabla del 2. Pero también hay otro factor común que es el 4. Los tres pertenecen a la tabla del 4. Por lo tanto, entre el 2 y el 4, ¿con cuál factor común me voy a quedar? Te voy a dar un consejo. Quédate siempre con el número mayor. En este caso, el factor común es el número 4. ¿Ya? ¿Puede ser el 2? Sí, el factor común puede ser el 2. Pero voy a elegir el número mayor, que es el 4. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabes calcular factor común y factorizar un número, vamos a factorizar varios números, ¿ya? Con signos. Vamos a colocar ahora los signos. 2 menos 4 menos 6. Muy bien. ¿Cómo factorizamos ahora tres números al mismo tiempo? Vamos a calcular el factor común. ¿Cuál es el factor común entre el 2, el 4 y el 6? El 2. Los tres pertenecen a la tabla del 2.
2 por, y voy a abrir paréntesis. Vamos a descomponer este 2. 2 por ¿cuánto me da 2? Por 1. ¿Ya? El primer factor es 1. ¿Te fijas? Este 2 lo descompusimos como 2 por 1. Bajamos el signo menos y ahora, este 4, ¿cómo lo vamos a descomponer? Como 2 por 2, porque 2 por 2 es 4. Bajamos el signo menos y este 6, ¿por cuánto lo vamos a descomponer? Como 2 por 3. Y ahí tenemos factorizada esta expresión de arriba. ¿Es lo mismo esto y esto? Sí, es lo mismo, solamente que abajo está factorizado. Tú podrás decirme, pero profesora, ¿no hubiese sido más fácil resolver esto? Sí, es más fácil, pero yo quiero llegar a la parte algebraica. Y para llegar a la parte algebraica, yo quiero que entiendas esto. ¿Cómo factorizar 3 o más números? Muy bien. Factoricemos un nuevo 5, 15, 20. Factoricemos un nuevo trío de números. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? El 5, el 15 y el 20. ¿Cuál es la tabla que tienen en común? ¿Cuál es el factor común? El factor común es el 5. Los tres pertenecen a la tabla del 5. 5 por... Muy bien. 5 por ¿cuánto me da menos 5? Por menos 1. Y aquí yo aplico regla de los signos, ¿ya? Porque tiene que darme menos 5. O si tú quieres hacerlo, simplemente bajas el menos y colocas menos 1, ¿ok? Muy bien, bajo el signo menos y 5 por ¿cuánto me da 15? Este 15 lo voy a descomponer como 5 por 3. Bajo el signo menos y 5 por ¿cuánto me da 20? Este 20 lo voy a descomponer como 5 por 4. Y aquí ya tengo factorizado. ¿Estamos? ¿Bien hasta aquí? Ok, algo importante. ¿Es necesario colocar el signo por delante del paréntesis? No es necesario, así que yo lo voy a borrar. Y eso es lo mismo que 2 por el paréntesis o 5 por el paréntesis. ¿Hasta acá vas bien? Entonces yo quiero que me factorices el 4 más el 5. Muy bien. ¿Se puede factorizar el 4 con el 5? ¿4 más 5? ¿Se puede? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay un factor común que una a estos dos números. Por lo tanto, queda tal cual. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quieres seguir? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y tú me preguntarás, entonces, profesora, ¿las letras se pueden factorizar? Por supuesto que sí. Y acá vamos a mezclar o vamos a pasar a una introducción al álgebra. Y vamos a factorizar las letras. Muy bien. Nosotros dijimos que los factores son dos números o más que se multiplican para dar un resultado. ¿Las letras se pueden hacer factores? Sí. Recuerda que en álgebra la letra es cualquier número y representa a cualquier número. Por lo tanto, si yo multiplico x por y, eso me da xy, ¿ya? Entonces, x e y son factores de x, y, ¿ok? Recuerda que el signo por no es necesario colocarlo, por lo tanto, yo lo dejé juntito, porque son letras distintas y no se pueden multiplicar. Muy bien, otro ejemplo. X por x. Eso es igual a x cuadrado. Y acá vamos a pasar a algo importante. Tú me dirías, profesora, ¿por qué x cuadrado? Y recuerda
que yo te pasé las propiedades de las potencias, sí, lo primero que vimos fue propiedades de la potencia. Y quiero que tú veas este cartel, que lo hemos tenido en nuestra sala de clase, y te concentres cuando la potencia es una multiplicación de igual base. ¿Qué pasa cuando las bases son iguales? Se mantiene. Lo que es igual se conserva. Pero ¿qué hago con los exponentes? Los voy a sumar. Importante. Esta propiedad yo no quiero que la olvides. Es muy importante para la factorización. ¿Estamos? Vamos a dejar el cartel acá y vamos a seguir. Entonces, igual base x por x, se mantiene la x. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. Pero tú me dirás, profesora, esto no tiene exponente. No, no tiene exponente, por lo tanto su exponente es 1. 1 más 1, 2. X al cuadrado. Veamos cómo te va con esto. X cubo por x cuadrado. Muy bien. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo. ¿Y qué hago con las bases? Las mantengo. X elevado a 5. Y a ver, si yo te coloco X a la cuarta por X por Y. Muy bien. ¿Qué hago con lo que tiene igual base? Solamente las X, mantengo las X. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. 4 más 1 es 5. X elevado a 5. ¿Y qué hago con la Y? La mantengo. Entonces el resultado es X elevado a 5Y. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, estamos bien. Pregunta, ¿cuál es el factor común de estas letras? Es la letra que se repite. Y en este caso, voy a marcarlo acá, son las X. ¿Ya? Ese es el factor que se repite, las X. Entonces, el factor común es X. Pero tú te preguntarás, ¿cuál de todas las X? Si hay X al cuadrado, X a la quinta, X elevado a 1, ¿cuál de todas las X? Siempre en la letra, siempre elige la X o la letra que tiene el menor exponente. Por lo tanto, yo voy a elegir la X solita o X elevado a 1, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, para factorizar letra, siempre elige la letra que tiene el menor exponente. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Ahora que ya sacamos el factor común, te invito a factorizar las letras. Perfecto, vamos a factorizar las letras. Tengo x cuadrado y menos x cubo z. ¿Cuál es el factor común de estas letras? La letra que se repite es la x. La x la saco fuera del paréntesis. ¿Y cuál voy a elegir? ¿X cuadrado o x cubo? Voy a elegir x cuadrado, perdón. X cuadrado. Siempre dijimos el menor exponente. Abro paréntesis y digo, x cuadrado, ¿por cuánto me da x cuadrado? Por 1. Por lo tanto, no es necesario colocar el 1, pero yo lo voy a colocar para que te des cuenta qué pasa con la y. Y la y, que quedó solita, simplemente la coloco. Y queda una y. ¿Ok? El 1 lo voy a borrar porque no es necesario colocarlo. Bajo el signo menos y acá tengo x cuadrado. ¿Qué le falta para que sea x cubo? Le falta una x más. Le falta multiplicarse por una x más. Tengo x cuadrado más una x me da x cubo. Ok, ¿y qué hago con la z? Simplemente la bajo
y tengo factorizada esta expresión. ¿Ok? Perfecto. Otro ejemplo. Voy a colocar una línea divisoria y vamos a hacer un nuevo ejemplo. Acá, ¿cuál es el factor común o cuál es la letra que se repite? Es la Y. Por tanto, esa es la que saco fuera del paréntesis. Pero ¿cuál voy a elegir? ¿Elevado a 2, elevado a 1 o elevado a 5? Elevado a 1. La Y sola. Por lo tanto, X elevado a 1. ¿Cuánto le falta para que sea X elevado a 2? Una sola Y. Recuerda, Y por Y es Y elevado a 2. ¿Y qué hago con la X? Muy bien, simplemente la coloco al lado. Bajo el signo menos, Y, le falta otra Y para que sea acá, quede Y elevado a 1. No, por tanto sería Y por 1. Voy a colocar el 1, pero recuerda que el 1 no es necesario colocar. ¿Y qué hago con la Z? Simplemente la coloco. Más, tengo Y, pero tiene que ser Y elevado a 5. Por lo tanto, esto es Y elevado a 4. Ahí me salió medio raro el 4. Cierro paréntesis y acá tengo la expresión factorizada. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Recuerda que en este momento estamos factorizando letras. Un nuevo ejemplo. Acá yo le agregué un número y tenemos un término algebraico. En este caso tenemos un binomio, ¿ok? Porque son dos términos algebraicos. Acá tengo XY y acá tengo X cubo, Y cubo. ¿Puede haber en común dos letras? Sí, pueden haber en común. ¿Cuál es el factor común de esta expresión? Son las dos letras. X. ¿Y cuál X voy a elegir? ¿X elevado a 1 o X elevado a 3? Siempre la de menor exponente, X elevado a 1. Y ahora tengo la Y. ¿Cuál elijo? ¿Y elevado a 1 o Y elevado a 3? Solamente la Y sola. ¿Perfecto? Muy bien, factoricemos esto. El 3 lo bajo porque no tengo cómo factorizarlo, por lo tanto lo bajo. Y ahora, como la X ya acá está elevado a 1 y acá ya la tengo afuera, sería 3 por 1, porque X por 1 es X. Y lo mismo pasaría con la Y, sería 1, porque Y por 1 es Y. Pero en este caso, solamente voy a colocar el 3, porque fíjate, 3 por 1 es 3 y 3 por 1 es 3. Entonces, no afecta nada el número 1. Simplemente coloco el 3 adentro y la XY afuera. Bajo el signo menos y lo mismo va a pasar con el 2. Simplemente lo voy a bajar porque no lo puedo factorizar. Y ahora empiezo con la X. ¿Qué hago con esta X? Tengo X elevado a 1, pero debo tener X elevado a 3. Entonces me falta un X elevado a 2. Y acá tengo una Y sola, pero debo tener Y elevado a 3. Por lo tanto, me falta una Y elevado a 2. Y acá tengo la expresión factorizada. Eso, chicos y chicas, es factorizar. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Muy bien. Espero que hayas entendido esta clase, hayas tomado tus apuntes también, ¿ya? Porque la segunda parte vamos a ver cómo factorizar expresiones algebraicas, ya sean
binomios, trinomios, cuatrinomios, polinomios, ¿ok? Muy bien. Hay diferentes formas de factorizar. La más conocida se llama el factor común, que lo hemos visto en esta forma, tanto con números como con letras. Pero en la próxima clase lo vamos a integrar todo a la parte algebraica. Recuerda que el álgebra es la parte de la matemática que se expresa en forma más general posible. Es decir, usamos letras. Para ello tenemos las fórmulas. Recuerda, la fórmula más conocida en matemáticas es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sí. Hay fórmulas en física, hay fórmulas en química. ¿Por qué se usan letras? Porque esas letras pueden representar cualquier número. En caso de química, en caso de física, pueden representar cualquier medida y sirve para calcular, por ejemplo, la velocidad, el peso, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo me despido con un gran abrazo virtual y espero verte en la próxima clase de factorización. Cuídate, que estés muy bien. Adiós.